Y el tema que quiero tocar lo he titulado Un amor verdadero por Dios. Un amor verdadero por Dios. Hay una palabra que creo que cala mucho en este tiempo que estamos atravesando. Un tiempo donde estamos en una crisis en la sociedad, donde los productos se han encarecido, donde salir adelante no es fácil. No es fácil conseguir un empleo, no es fácil sacar adelante un proyecto. Pero allí es donde Dios nos habla el corazón. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, mire lo que nos dice Jesús. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Voy a repetir eso. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Qué interesante es esa palabra, porque Dios se presenta como un papá que cuida de nosotros, un papá que ya está en nuestro mañana, un papá que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y en otras palabras, Él está diciendo, póngame a mí en primer lugar, porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, todas las demás áreas de tu vida se organizan. Le voy a repetir eso. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, todas las demás áreas se organizan. Por supuesto, es importante la familia, claro que sí. Es importante trabajar, claro que sí. Es importante estudiar, claro que sí. Es importante, no sé, el deporte, lo que quieras, claro que sí. Pero el texto dice, pongan a Dios por encima de todas las cosas. Y Él les dará, dice la Biblia, todo lo que necesiten. Cuando yo voy al Antiguo Testamento me encuentro con un personaje que creo que vivió esta palabra. Un personaje que es famoso en la historia de Israel y se llama David. Un jovencito que Dios sacó de detrás de las ovejas siendo adolescente, una persona insignificante para muchos, pero Dios miró con agrado, lo ungió como rey de Israel. Y en David vemos la bendición de Dios, el favor de Dios, la prosperidad de Dios, el respaldo de Dios. De hecho, en Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 6, dice la palabra, así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. Le daba la victoria a David donde quiera que iba. Y en Primera de Crónicas 14, 17 dice, así la fama de David se extendió por todas partes y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David. Ahora, la gran pregunta que surge es, ¿por qué Dios bendecía tanto a David? ¿Por qué el favor de Dios estaba sobre él? ¿Por qué lo respaldaba? ¿Por qué lo favorecía? ¿Por qué lo prosperaba? ¿Por qué lo llevó al lugar que Dios le prometió? Y yo quisiera que estudiáramos por un momento la vida de David, las cualidades de este hombre que conquistó el corazón de Dios y ganó su favor. ¿Por qué bendijo Dios a David? ¿Por qué lo prosperó? Y empecemos desde el principio. Cuando David llega a ser rey, dice la palabra que él fue llamado allá de detrás de las ovejas, luego tiene una temporada de desierto, pero luego muere el rey Saúl, quien estaba en el poder. Al morir el rey Saúl, los ancianos de Israel se juntan y ahora llaman a David para que sea rey. Pero mire lo que dice la Biblia que hizo David al empezar su gobierno.
Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 al versículo 3. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Lo primero que David hace es traer el arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Él trajo la presencia de Dios a Israel porque él sabía que iba a depender de Dios. Yo creo que una de las cosas que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros es que le demos el lugar en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra empresa, que a Él le corresponde. Si nosotros queremos ser bendecidos, primero asegurémonos de su presencia. Si tú quieres ser bendecido en tu casa, entonces trae el altar de Dios a tu casa. Si tú quieres ser bendecido en tu empresa, en tu proyecto, en tu local, en lo que tengas, entonces trae la presencia de Dios a ese lugar. Necesitamos levantarnos como hombres y mujeres de altar, de adoración, donde le demos ese primer lugar a Dios de honra, donde establezcamos su presencia y le digamos: Señor, tú eres lo más importante para mí. ¿Cuál es la causa de muchos problemas en casa? ¿Cuál es la causa de muchos problemas en la economía? Que hemos sacado a Dios de la ecuación. Ya no abrimos la Biblia en casa. Ya no oramos juntos como pareja. Ya no buscamos la presencia de Dios. Ya no tengo tiempos de búsqueda en ese lugar donde trabajo o donde yo me estoy proyectando a grandes cosas. Y allí es cuando David comenzó a darle el lugar a Dios que a Dios le correspondía, que era llevar el altar. Porque para David el lugar de la presencia de Dios era lo más importante. De hecho, él no solamente trae el arca, sino que se pregunta: ¿y dónde va a habitar el arca? Necesitamos tener un lugar. Necesitamos construir un templo. Necesitamos tener una casa para Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Dice la Biblia: David construyó varios edificios para sí, para él, en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. No solo se preocupó de su casa, sino que también dijo cuál va a ser el lugar que le vamos a dedicar al Señor. En otras palabras, cuál va a ser el terreno, la casa de Dios, el templo que le vamos a edificar a ese Dios. Lo primero que tenía ahora David como desafío era conseguir un terreno. ¿Qué terreno vamos a usar para levantar el templo donde vamos a poner el arca de Jehová? Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 22 al 26. Dice la Biblia: David le dijo a Araúna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Araúna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Ese Araúna se quería quedar con la bendición. Pero el rey David le respondió a Araúna: no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Araúna 600
piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Mire el corazón de David. Vamos a traer la presencia de Dios. Vamos a edificarle casa a Jehová. Yo recuerdo la historia de un hombre empresario. Él viajaba por su trabajo a diferentes ciudades y él se había propuesto que donde él llegara iba a levantar un templo. Y él llegaba a un lugar que Dios lo dirigía. Allí se estaba reuniendo quizás una congregación pequeña y él llegaba a invertir. Compró terrenos, levantó iglesias. Y es tremendo porque esta persona yo la conocí de cerca y podía ver el favor de Dios sobre su vida. Eso pasó hace muchos años y hoy en día veo sus hijos, sus nietos, personas muy prósperas, muy bendecidas. Porque cuando usted y yo le damos valor a las cosas de Dios, hay una gracia sobrenatural que se derrama sobre nosotros. Miremos el concepto ahora que David tenía del templo. Ya tengo el terreno, ya el arca está. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 5. David dice, el templo que se edificará para el Señor debe de ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora, así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. ¿Qué concepto tú puedes tener de la casa de Dios? Yo recuerdo que hace unos años Dios nos guió a remodelar este lugar, porque esta iglesia es una iglesia de más de 40 años. ¿Usted se imagina si no hubiésemos remodelado este lugar, cómo estaría la iglesia? Estaría viejita, envejecida. Y recuerdo que comenzamos en fe, creyéndole al Señor. Bueno, vamos a arreglarla, vamos a meterle un aire acondicionado, vamos a arreglar los techos. Y recuerdo cuando nos comenzaron a cotizar estos techos, este cielo falso, recuerdo que nos presentaron 2 cotizaciones y decía, pues pastor, mire, hay esta manera de hacer, pero esto pues no es muy fino, se puede dañar con el tiempo. Hay otra manera de hacerlo, pero vale más. Y recuerdo que en ese tiempo nos reunimos con la junta directiva, evaluamos, y gracias a Dios por esa junta, porque siempre ha sido una junta que ha querido lo mejor para Dios, y me dijeron, pastor, hagamos lo mejor. Hagamos lo mejor. Y recuerdo que hicimos esto, que es muy bonito. Y en una ocasión, un hermano se paró y vino a mí y me dijo, pastor, ¿para qué desperdician tanto dinero en esto? Eso me dijo esta persona. Yo lo miré como con una rabia santa. ¿Para qué desperdician tanto dinero en esto? ¿Sabe yo qué creo de este lugar? Este lugar tiene que ser más bonito que mi casa. Porque este lugar es un lugar dedicado a Dios. Es un lugar donde se adora a Dios, donde se predica de Dios, donde se restauran personas, donde se liberan almas, donde la gente es llena del Espíritu Santo. Y a esa persona que vino a decirme eso, la veía con el espíritu de Judas. ¿Usted recuerda a Judas? Cuando ve a aquella mujer que va y rompe un frasco de una loción muy fina. Usted sabe que las lociones muy finas vienen en frascos muy pequeños, y una loción puede costar 300,000 pesos, 500,000 pesos o hasta más. Y coger una loción y quebrarla y echarla a los pies de alguien. Pues ese Judas dijo, qué desperdicio. Esa fue la palabra de Judas. Qué desperdicio. ¿Por qué más bien no cogen eso y lo venden y lo dan a los pobres? Porque Judas no dimensionaba en los pies de quién estaban echando esa loción. Y ahí estaba Jesús, y Jesús
aplaudió a esta mujer. Wow, yo creo que usted y yo tenemos que replantear el concepto que tenemos de Dios. David dijo, no daré algo que no me cueste. Ese era el concepto que David tenía de Dios. Si vamos a hacer una casa a Jehová que sea magnífica, y ustedes vieron más adelante el templo que construyó Salomón, porque a David le fue prohibido construir el templo, porque había derramado mucha sangre en la guerra. Entonces Dios le dice, haz los preparativos, pero tu hijo lo construirá. Y allá hay un David que se prepara entonces para construir lo mejor para Dios. Dice en Primera de Crónicas capítulo 22 verso 6 en adelante. Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor Dios de Israel. Verso 14. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3,400 toneladas de oro. Wow, imagínense solo una tonelada de oro. Ahora, hay 3,400 toneladas de oro, dice la Biblia. 34,000 toneladas de plata. Y tanto hierro de bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedras para las paredes. Verso 15. Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además, cuentas con expertos en orfebrería y platería y trabajadores del bronce y del hierro. Ahora, manos a la obra y que el Señor esté contigo. David pensaba así. Le transfirió eso a su hijo. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? ¿Sabe qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Amar la casa de Dios. Amar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros la amamos. Y David no solamente hizo eso con su hijo, sino que se lo comunicó al pueblo. Primera de Crónicas 21:19 dice la palabra: busquen al Señor su Dios, le dice David al pueblo, con todo el corazón y con toda el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios, para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar. ¿Para qué se construye un templo? Para honrar el nombre del Señor. Aún los soldados, ustedes saben que cuando tenían una batalla entre diferentes ejércitos, quien ganaba se llevaba un botín de guerra. Y David le enseñó a los soldados a dar parte del botín a la casa de Dios. Primera de Crónicas 26:27 dice la palabra: estos hombres dedicaron para el mantenimiento de la casa del Señor parte del botín que habían ganado en batalla. Iglesia, quiero decirles que hay actos que abren los cielos. Hay actos que ponen a Dios a nuestro favor. Hay actos que hacen que las cosas cambien en nuestra economía y en nuestro futuro. Por eso fue que precisamente Dios estipuló en el pueblo el dar, los diezmos, las ofrendas, las primicias, las siembras. Hay una historia por allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, de un hombre llamado Jacob. Jacob era el nieto de Abraham. Jacob era el elegido. Jacob tenía promesas de parte de Dios. De hecho, Jacob fue quien luego llegó a ser Israel. Y de Israel salió la nación. Pero aunque Jacob era elegido y tenía promesas, no era próspero. Le iba mal. No avanzaba, lo tumbaban, lo engañaban. Estaba frustrado.
Y yo me encuentro en la vida de muchos cristianos que son hijos de Dios, tienen promesas, pero no son prósperos. No ven el cumplimiento de esa palabra, de esas promesas de parte de Dios. Y allí es cuando Jacob como que rechaza esa vida que está llevando. ¿Cómo así? Yo soy hijo, nieto de Abraham, soy hijo de Isaac. Sobre mí está la bendición, pero no vivo una vida bendecida. ¿Qué pasa? Entonces, ahí es cuando se habla de que Jacob sube a un monte que se llamó el monte Betel y dice que tiene un encuentro con Dios. El ángel de Jehová viene allí y dice la Biblia que Jacob peleó y se agarró del ángel y le dijo: hasta que tú no me bendigas, no te suelto. Hermano, hay que pelear por la bendición. Hasta que tú no me bendigas, yo no te suelto. Y dice la Biblia que en ese lugar pasó algo. Dios se le revela, Dios le habla de su promesa, Dios le abre su mente para un futuro de bendición. Pero mire lo que ocurre en ese lugar con Jacob. Génesis capítulo 28, verso 20 al 22. Dice la palabra: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En otras palabras, Jacob le está diciendo: Señor, hasta hoy mi vida es un fracaso. Ahora tú te revelas a mí con promesas, con un futuro de gloria, de bendición. Y yo te creo, Dios. Y yo te aseguro algo. Mire el voto que Jacob hace con Dios. Es un voto. Señor, si tú me das eso, si tú me bendices, si tú estás conmigo, yo hago un voto contigo de todo lo que tú me des, Señor. El diezmo, la 10ª parte, apartaré para ti. Hablar de diezmos y ofrendas es un poco complicado. Hay muchas personas que quizás no les gusta el tema, se sienten incómodos porque quizás el dinero ocupa un lugar muy importante en su corazón. Dependen mucho del dinero. Otras personas se han llenado de mentiras, de engaños referente a lo que el mundo y Satanás dice de lo que hacemos en las iglesias. Pero lo que busca el diablo es alejarte de la bendición. Porque el diablo va a hacer hasta lo imposible. Escúchame, el diablo va a hacer hasta lo imposible para que tú no creas. Porque al tú no creer, entonces no entras en esa bendición de Dios. Por eso es tan importante conocer la verdad bíblica. Y mi tarea en este altar no es tratar de convencerlo a usted de algo. Mi tarea en este lugar es mostrarle a usted la palabra de Dios. Es enseñarle lo que dicen las Escrituras para que usted y yo podamos entrar en un nivel diferente de vida y de bendición. Ahora, le quiero enseñar entonces por qué la Biblia habla de diezmos. ¿Qué es el diezmo y qué es la ofrenda? En la Biblia hay más de 40 referencias al respecto en el Antiguo Testamento y 9 referencias en el Nuevo Testamento. Y siempre que la Biblia habla del dar, habla de un principio espiritual que te bendice. La primera vez que se habla de la ofrenda se remite allá al libro de Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. La palabra ofrenda viene de la palabra ofrecer. El hombre ofreciéndole a Dios algo. Y ya más adelante Abraham, dice la Biblia en Génesis capítulo 14, verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó
sus enemigos en tu mano, y le dieron a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec, prototipo de sacerdote de la casa de Dios. Ahora, 500 años después, cuando aparece Moisés, ustedes saben que la ley del Antiguo Testamento nace con Moisés. No en el tiempo de Adán y Eva, no en el tiempo de Abraham, sino con Moisés. Por lo tanto, el diezmo, la ofrenda, no es necesariamente porque la ley apareció. Antes lo hacían porque no se trata de una obligación o imposición, sino de un corazón agradecido que reconoce quién es Dios. Ahora Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 1 al 2, habla de la consagración de los primogénitos, es decir, de consagrar a Dios lo primero. Jehová habló, dice Génesis 13:1, Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces Dios desarrolla una relación con el pueblo israelita, donde Dios está diciendo: yo soy el dueño de todo, te voy a bendecir, pero lo primero es mío. Cuando Josué entra a conquistar Canaán, dice la Biblia que ellos entran a la tierra de la promesa. Más adelante dice que Josué destruyó a 31 reyes, 31 ciudades, territorios. Pero de esas 31, Dios le dijo: Jericó es la primera, esa es mía. Lo que obtengas allí, el botín de guerra, lo que encuentres allí, me lo consagras a mí. Eso está en el libro de Josué, capítulo 6, verso 18 al 19. Dice la palabra: pero vosotros guardaos del anatema. Porque le quiero decir algo, los diezmos en las manos de Dios son una bendición, pero los diezmos en nuestro bolsillo se convierten en maldición. Guárdense del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Y ya más adelante, 1000 años después, cuando aparece Cristo, existía el templo. La gente seguía llevando ofrenda, los diezmos. Marcos capítulo 12, versículo 41, dice la Biblia: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Porque Jesucristo no vino a abolir los principios bíblicos. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios para que usted y yo entráramos bajo un pacto también de bendición. Ahora, ¿a quién Dios le pedía el diezmo? ¿A quién Dios le pedía las ofrendas? En principio fue el pueblo israelita, porque era su pueblo. Era el pueblo del pacto. Recuerde que pacto significa convenio. Dios le habló al pueblo israelita, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Llamó a Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Dios no le dijo eso a Jericó ni a los filisteos, no, se lo dijo a su pueblo, porque era el pueblo del pacto, un pacto que se basa en Génesis capítulo 12, versículo 2, cuando Dios llama a Abraham y le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La promesa que Dios le da a Abraham recae sobre él y sobre sus generaciones. Recuerde que Abraham fue el padre de la nación israelita, de donde salen los judíos.
Ahora entendamos esto. El pueblo de Israel, por derecho propio, es el heredero de todas las promesas hechas a Abraham. Si usted se da la tarea de estudiar quién era Abraham, se da cuenta de que Abraham llegó a ser el hombre más rico sobre la tierra. Si usted se da la tarea de estudiar quién era David, se da cuenta de la prosperidad y de la grandeza de David. Ahora, es indudable que sobre los judíos hay una bendición. Y creo que si usted ha mirado a su alrededor, ha estudiado un poco la historia de los judíos, no solo allá, sino en todo el mundo, se da cuenta del favor de Dios sobre ellos. Por eso los odian, por envidia, porque son el pueblo que no tiene petróleo en el Medio Oriente y es el más próspero. Por eso Hitler los llevó al holocausto, porque en Alemania habían tantos judíos y estaban prosperando tanto que se estaban adueñando de Alemania. Mátenlos. Donde están los judíos hay bendición. Empresas, bancos, comercio. Hay una bendición especial sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos están bajo un pacto de bendición. Ahora bien, le tengo una muy buena noticia, y es que usted y yo, por medio de Cristo, entramos también bajo el pacto de bendición que está Israel. Mire lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. David era de la descendencia de Abraham. Jesús era de la descendencia de David. Ahora dice el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que eso significa es que así como un judío por derecho propio es benefactor de una herencia de bendición, porque hay un pacto que recae sobre él, ahora sobre Cristo. Cristo era el Hijo de Dios, judío biológicamente. Ahora por la fe en Él entramos a ser hijos de Dios, herederos de la promesa de Dios. Eso significa que así como un judío tiene el derecho a ser próspero, yo también tengo el derecho a ser próspero, porque yo también soy hijo de Dios. Ahora, ¿por qué hay muchos judíos prósperos y hay muchos cristianos que no lo son? Porque los judíos diezman, muchos cristianos no diezman. Estamos bajo un mismo pacto de bendición, pero un pacto es un convenio donde Dios promete, pero el acuerdo también trae consigo demandas para nosotros. Ahora, ¿será que Dios tiene derecho a pedirnos? Por supuesto que sí. ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño de todo. Salmos capítulo 24, verso 1, dice la palabra de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También en Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El ser humano incrédulo se cree dueño, pero ahora que somos hijos entendemos que Él es el dueño, nosotros mayordomos.
Esa casa que tú tienes es de Dios. Si hoy andas en un carro, Dios te lo dio. Si hoy tienes salud, Dios te la dio. Si tienes habilidades, dones, destrezas, Dios te los dio. Porque no podemos estar esperando bendiciones de Dios, yo creyéndome dueño de todas las cosas. Eso lo entendió David cuando le ofrecía finanzas a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14. David expresa: porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Qué tremendo esto. Porque cuando yo entiendo que Dios es Señor de todo, yo soy un benefactor de sus bendiciones. Ahora yo entro a ser bendecido bajo la sombrilla de su bendición. Él me da, yo lo honro. Él me da, yo lo honro. Él me da, yo lo honro. Porque de lo recibido de su mano es que le damos. Y allí es donde Dios necesita cambiar un chip en el cristiano de autosuficiencia, de avaricia, de codicia. Porque Dios tiene problemas con un Dios que se ha levantado en este siglo, y es el Dios dinero. Por eso Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. O ama a uno y aborrece al otro, o aborrece al otro y ama al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y ese término riqueza en el griego es la palabra mamón. Un señor que ocupa hoy el altar y el trono de muchos, aún cristianos. Por eso decían por ahí que algunos los bautizan, y cuando los bautizan sacan la billetera para que no se le moje. Algunos, lo último que se le convierte es la billetera. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que la fuente de mi bendición es el sudor de mi frente. Pero cuando tú entiendas que no es el sudor de tu frente, sino que la bendición de Jehová es la que enriquece, tu perspectiva del dar va a cambiar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Abraham diezmó, fue bendecido. David le edificó casa a Jehová y fue bendecido. Salomón construyó un templo y fue bendecido. Porque hay un pacto que te cubre. Y yo quiero hoy enseñarle este principio. Siempre que Dios te pide algo, es porque te quiere dar algo mayor. Escuche eso. Siempre que Dios te pide algo, es porque te quiere dar algo mayor. Un día Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Porque Dios le quería entregar a Abraham una nación. Tanto que cuando Abraham estuvo dispuesto y le dijo: listo, Señor, te lo sacrifico, y lo llevó a un altar y lo amarró y estaba listo para el holocausto, Dios le dijo: detente, porque he probado tu corazón. Y le proveyó un cordero para el sacrificio. Y luego le dice Dios a Abraham: ahora te juro por mí mismo que te bendeciré en gran manera. Te juro por mí mismo. Wow. Grandes sacrificios traen grandes bendiciones. Ahora, ¿qué bendición trae el dar? Y le quiero mencionar 3 bendiciones. Malaquías 3:10. Dice la Biblia: traed los diezmos al alfolí. Mire que la Biblia habla de que los diezmos
se deben de llevar al templo. El alfolí es el tesoro de la iglesia, es el templo. Bíblicamente yo no debo de diezmar a una fundación o a una persona pobre. Bíblicamente los diezmos se traen a la casa de Dios. Y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Primera bendición, cielos abiertos. Cielos abiertos es favor de Dios sobre mi vida, respaldo de Dios sobre lo que yo hago. Dios abre puertas, Dios crea conexiones divinas, Dios favorece, Dios presenta oportunidades, Dios está conmigo. Verso 11: reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Qué es reprender? Dios te cuida, te protege, te guarda. Dice, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. En ese tiempo ellos trabajaban la agricultura y hay plagas que dañan las cosechas. La oruga, la langosta, el revoltón en ese tiempo. Y Dios está diciendo, tú diezma y yo te cuido tu cosecha. ¿Cómo podríamos aplicar eso hoy? Yo te guardo del ladrón, del estafador, del que hurta, del que destruye, del secuestro, de la violencia. Y yo no sé si usted cree en ángeles, pero los ángeles son reales. Los ángeles son enviados por Dios para cuidar tu casa, para guardarte a ti. Son como guardaespaldas. Yo sé que yo donde vaya, yo voy con un séquito de guardaespaldas. ¿Usted no los ha visto? Ellos usan gafas oscuras y todo. Son peligrosos. Hay una protección. ¿Será que hoy en día necesitamos esa protección de Dios con esta inseguridad? Y hay una tercera cosa, verso 12: y todas las naciones os dirán bienaventurados. Ya no te dirán el pobrecito, el que no tiene para comer, allá ayudémoslo porque no todo le va mal. No, te dirán bienaventurado. Bienaventurado, porque seréis tierra deseable. La gente va a querer buscarte, estar contigo, contratarte, abrirte puertas, porque eres un bendecido de Jehová, dice Jehová de los ejércitos. Yo creo que este es el tiempo de nosotros entrar en una dimensión donde le creamos al Señor por cosas grandes y donde le digamos al Señor, Señor, yo creo en ti. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.